para darle la bienvenida a Julio, que es a quien estamos esperando, decirle al compañero Julio que en nombre de todo el pueblo formoseño, en especial y en particular, le estamos eternamente agradecidos, porque si yo hoy, un formoseño, pregúntense en la sala que son de diversas provincias, ¿cuántos formoseños conocen? Si hoy me están conociendo, es gracias a tener las nuevas tecnologías, que ha permitido poder enfrentar incluso al grupo Clarín con las nuevas tecnologías. Pero esas nuevas tecnologías las podemos utilizar porque hubo una vez una reparación histórica con Néstor y con Devido, que nos dieron la oportunidad a los formoseños de poder integrar la Argentina donde estábamos afuera y tener la fibra óptica y tener energía continua. En estos momentos, aunque ustedes no lo crean porque viven en otra Argentina, yo estoy con aire acondicionado tomando mate en Formosa. Y esto antes no se podía hacer. Esto tan sencillo como tomar mate a esta hora de la tarde en Formosa no lo podíamos hacer. Lo podemos hacer porque se transformó la realidad y porque hubo un ingeniero de la década ganada. El ingeniero que voy a presentar ahora, nuestro querido compañero Julio Devido. Compañero Julio, bienvenido a Argentina, a nuestra casa, bienvenido a casa, el aplauso de todos los compañeros, y es de usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu generosa presentación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, vos tiraste algunas líneas en esta alocución previa, y siempre es bueno partir del pago chico para poder después ejemplificar la cosa en términos nacionales y regionales. Esto obviamente no es lo que quieren los imperios. Los imperios quieren que todo pase por su hegemonía. Es decir, la hegemonía es la manera de imponer a otro lo que es nuestro interés, lo que es nuestra vocación de poder o nuestras metas. Esto es lo que hace el imperialismo con nuestros países, los llamados emergentes, o si seguimos así, vamos a ser los deudores del fondo más que los emergentes, porque de emergentes vamos a tener poco. Quiero decir que, bueno, como bien decía Alejandro, ahí en Formosa, hoy el sistema energético nacional es el que le provee de energía gracias a la construcción de la línea NEA-NOA. Y si bien el gas natural todavía no ha llegado a la mejora de vida de los formoseños, es motivo de un gobierno que justamente siguió las antípodas del nuestro y que lamentablemente esta enorme oportunidad que nos dio el pueblo argentino en agosto del 2019 y luego en octubre fue absolutamente desaprovechada. A partir de lo gestual, a partir de el mirar para un costado, a partir de la impunidad que logró el enemigo, yo al macrismo lo defino como el enemigo porque ha despojado, ha saqueado a la patria, y por primera vez en la historia el 100% del crédito obtenido fue saqueado, fue robado por el mismo que lo pidió para beneficiar intereses personales de unos muy pocos. Creo que este es el primer punto en relación a cualquier otra situación anterior o previa del Fondo Monetario Internacional en relación a la Argentina. La Argentina no participó de Bretton Woods, de aquella reunión o conferencia de la posguerra que dio origen al Fondo Monetario Internacional como parte de la necesidad de las potencias hegemónicas capitalistas que dominaban al mundo, de imponer mayor nivel de sometimiento sobre los que habían sido
las viejas colonias imperiales del siglo XVII, XVIII, XIX, a partir del siglo, del año 1500, del siglo XVI, con de alguna manera la llamada conquista de América por el imperialismo español, que luego entró en puja y en debate con el imperialismo francés, con las batallas napoleónicas, y finalmente la revolución industrial inglesa terminó de hacer su cometido iniciado en 1492 de consolidar una posición hegemónica a partir de la fundación y creación de colonias. El África, América Latina, Oceanía mismo, y Canadá, que es territorio británico aún hoy, formaban parte del Imperio Británico, y paralelamente había otros países como Francia y Alemania, Italia, que demandaban tener la posesión de colonias que finalmente dieron origen a la Primera Guerra Mundial y luego a la Segunda. La consecuencia es que si bien las potencias principales imperiales triunfaron en esos dos conflictos, perdieron todas sus colonias. En términos de soberanía territorial, pero recuperaron la iniciativa a partir del encuentro de Bretton Woods y de una nueva forma de colonialismo que fue la década fundamentalmente del 50 y del 60 del siglo XX, en donde luego se terminaron de independizar las colonias africanas y nace con el presidente Reagan en Estados Unidos una nueva forma de sometimiento, luego del consenso de Washington, la reunión de Atlanta, en donde se impone el lawfare, se formula un proceso de dominación a partir de los famosos Chicago Boys, de los Reaganomics, que generaron lo que nosotros, los compañeros en general, denominan neoliberalismo, y es lo que nos encuentra sometidos hoy en día. La Argentina, en relación al Fondo Monetario Internacional, no nació con dignidad, porque tuvo una posición que sustentó el general Perón de no ingresar al Fondo Monetario porque lo veía como una forma de pérdida de soberanía y fundamentalmente de generar, a partir de un endeudamiento cuasi compulsivo, distintas formas de sometimiento y fundamentalmente de evitar que determinados países o regiones del planeta, como la Argentina, generan procesos de desarrollo tecnológicos consolidados. Luego de la Revolución Libertadora, el ministro de Economía de la Revolución Libertadora, Raúl Prebisch, ingresa al fondo y a partir de ahí empiezan nuestras penurias. En un principio con Prebisch, luego con Alzogaray durante el gobierno de Frondizi, posteriormente durante todas las dictaduras hasta el año 72, Onganía, Leviston, Lanusse, y posteriormente con José Alfredo Martínez de Oz, luego del retorno del general Perón a la patria y de situaciones muy trágicas como que vivió el país, como la desaparición forzada de personas y el enfrentamiento, digamos, de los argentinos a través de métodos absolutamente violentos y la aparición de algo mucho peor que todo eso, que fue el terrorismo de Estado. Todo eso contribuyó a consolidar un proceso de neocolonización acompañada económicamente por el neoliberalismo cuyas banderas toma el Fondo Monetario Internacional. Paralelamente a eso, surgen en el imperio algunos economistas moderados como Stiglitz y demás, pero que en realidad, al modo de la socialdemocracia europea, que pareciera ser la ideología del actual gobierno, critican, pero siempre son funcionales a los intereses neoimperiales. El caso de Stiglitz es palmario
y otros más que han surgido que no dejan de justificar y de alguna manera legitimar la política del imperio. Por eso yo creo que en la Argentina debemos seguir ejemplos territoriales como el de Formosa, en donde pudimos tener soberanía energética a partir de que Formosa quedara desconectada o que esa conexión no fuera la protagónica del desarrollo energético de Paraguay. A partir de la línea Neanoa, teníamos en carpeta con el gobernador Infran el acueducto hacia el oeste, desde el río Paraguay hacia Ingeniero Juárez, a las Lomitas inicialmente, la provisión de la red de gas y fundamentalmente un hecho muy valioso por parte del gobernador Infran, que fue aceptar la instalación de la fábrica de la pila nuclear en Formosa a partir de la instalación de la empresa Diositec, que tengo entendido que en estos días avanza a su pronta inauguración, junto con el Hospital de Medicina Nuclear, que sería el Centro de Medicina Nuclear, que sería y pondría a Formosa, sin lugar a duda, junto con Entre Ríos y Santa Cruz, en punta en la Argentina en materia de energía nuclear. Además, la formación de la Escuela Técnica de Técnicos Nucleares, bueno, la creación de los distintos hospitales de la capital formoseña que sirven a todos los habitantes de la provincia, fueron todos gestos soberanos que de ninguna manera, visto la política de desendeudamiento del presidente Kirchner, resolviendo la deuda con los acreedores privados y pagándole al fondo en la primera década de este siglo, logró un proceso de autodeterminación y de independencia que hoy no podríamos tener. Claramente se desprende inicialmente de las primeras imágenes que hemos tenido de este acuerdo, en que me da la sensación, porque todavía el acuerdo ha sido muy oscuro todo el proceso, se habló de una ley donde se iba a diseñar un proceso de desarrollo argentino que era las bases liminales sobre las cuales íbamos a acordar. Esa ley que anunció el presidente el día de las elecciones nunca se presentó y aparentemente ya no se presentará. Y la influencia del fondo, a diferencia de otros acuerdos, que no eran mejores, por cierto, va a estar dada en que me da la sensación que antes había, en la época de Anup Singh y otros funcionarios del fondo que fueron tristemente conocidos, en la época de la directora Ann Kruger, había una suerte de control o de supervisión, por llamarlo de alguna manera, de la gestión. Ahora a esa supervisión de la gestión política, de la política económica del gobierno, sin duda va a sumarse el control de la caja. Claramente, nunca habíamos visto un acuerdo con el fondo en donde inicialmente hubiera que pagar $1.000 millones. Generalmente había un rollover, como se denominaba, en donde la deuda se proyectaba hacia adelante a partir de una nueva línea. Aparentemente ahora harán visitas trimestrales o cuatrimestrales o periódicas en donde se decidirá sobre la caja, sobre lo recaudado por el Estado Nacional o en materia de comercio exterior, porque de ahí vienen los dólares, la manera de esos dólares ir al pago de la deuda. Esto todavía no quiero ser mucho más categórico, pero claramente nuestros fundadores, en el caso del general Perón y luego su continuador histórico, que fue Néstor Kirchner, aborrecían de la existencia del endeudamiento en el caso de Kirchner y trató de resolverlo a cualquier costo, pero no costo económico ni costo social, sino sacarlos ese cepo, y lo hizo con felicidad, teniendo una quita de casi el 40 y pico % del capital. Y el general Perón, que no adhirió al acuerdo de Bretton Woods allá por antes del año 1950, fue eso ya. El Bretton Woods fue en 1948, creo. Así que bueno,
creo que se impone en la Argentina modelizar aquellos líderes federales, y ahora vamos a llevarnos a la cuestión federal, porque allí está la madre del proceso antiimperialista y de liberación que lleva la Argentina. Debe ir de la mano de la consolidación de nuestros líderes federales, como puede ser el gobernador Infran, como puede ser Alberto Rodríguez A, como puede ser Gerardo Zamora, y algunos gobernadores que han mostrado vocación federal, de la construcción de un país federal. El federalismo en la Argentina fue la herramienta que utilizó Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, Juan Bautista Bustos, los grandes caudillos del interior argentino en la década de entre 1820 y 1830, para llevar adelante un proceso de organización nacional en donde la soberanía fuera la bandera de la federación. Lamentablemente, por el asesinato de Facundo, ese proceso no concluyó y la propia intervención del Imperio Británico, que fracasó junto con el Imperio francés en la batalla de la Vuelta de Obligado, en el bloqueo de la escuadra anglo-francesa al Río de la Plata y al Río Paraná para imponer un sistema de libre comercio, que lo único que hubiera significado, como este endeudamiento, una quita de soberanía y de independencia, esa derrota la transformaron en un triunfo virtual en Caseros a partir del Imperio brasileño, que en ese momento era el socio privilegiado del Imperio inglés, y de esa manera lograron generar situaciones como de creación de un Estado tapón con la República Oriental del Uruguay para quitarnos la soberanía a lo que era la Confederación Argentina, donde Uruguay hubiera tenido un rol fundamental. Y además tuvo un caudillo como José Gervasio Artigas que pugnó por estas ideas de soberanía y de independencia antes que el propio Rosas, en nombre del federalismo, a través de la famosa Asamblea de los Pueblos Libres que dictó la independencia argentina en 1818 en el arroyo de la China, lo que es hoy Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, lamentablemente el proceso de organización nacional del proyecto federal colapsa en Caseros. Creo que el diablo metió la cola y generó situaciones de tensión entre los distintos caudillos federales, hubo situaciones de traiciones internas y fundamentalmente de esa especie de travestismo como el que mostró Urquiza en su momento. Parecen algunos dirigentes de hoy en día, que en algún momento fueron federales, en otro tiempo pelearon con el Imperio brasileño, en otro tiempo pelearon con los unitarios, y finalmente entregó al federalismo argentino en la batalla de Pavón, que habiéndola ganado, firmó la rendición a favor del mitrismo, que es de lo que se trata. El mitrismo es el porteñismo institucionalizado y proyectado en el tiempo, que llega hasta nuestros días, por el general Bartolomé Mitre, un gran derrotado en la guerra del Paraguay, que finalmente tuvieron que venir a aniquilar al pueblo paraguayo los ejércitos imperiales brasileños, porque él fracasó militarmente allí. Luego triunfa en Pavón, pero ya se fue otra historia, y que es el antecedente de lo que estamos viviendo hoy. Creo que Argentina, vamos a hacer una proyección de lo que yo creo que debiera ser. A partir de nosotros, como los peronistas fundamentalmente, aquellos que somos soberanistas, y debemos propugnar por un cambio constitucional, volver en algunos aspectos a la Constitución del 49 para recuperar, como decía Alejandro, entre otras cosas, la cuenca del Plata, el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay, que son todo una sola cuenca, por donde nos desangran, y transformar una avenida de crecimiento y no de muerte y de extinción, a partir de la desnacionalización del comercio exterior que se produjo en la Argentina a posteriori
de la derogación por un bando de la Revolución Libertadora de la Constitución del 49. La Constitución del 49 seguramente no va a satisfacer la totalidad de las aspiraciones de lo que debería ser la Confederación Argentina, y yo creo que hay que refundarla. La única manera de liberar al país de todas estas lacras del porteñismo va a ser, sin ninguna duda, una nueva constitución que retome las viejas ideas federales, la constitución de una confederación en donde las riquezas no vengan de las provincias de Buenos Aires y de Buenos Aires las rebote en migajas, sino que las riquezas se usufructen con un comercio exterior nacionalizado en cada una de las provincias, y cada una de las provincias haga los aportes necesarios para la subsistencia de la nación. Eso no es ajuste, eso es soberanía, eso es lograr que cada una de las provincias pueda tener y pueda aspirar a un desarrollo autónomo, fundamentalmente con desarrollo de tecnologías de alta generación, de última generación, con un desarrollo industrial al que muchas de nuestras provincias, Santa Cruz, la misma Formosa, no tuvo acceso históricamente, y de esa manera emanar un país mucho más homogéneo, mucho más equilibrado, y no estará esperando a fin de mes el ATN del Ministerio del Interior, que si decís alguna cosa que es inconveniente, ya no te lo mandan, y entonces chau soberanía, porque ni siquiera tenemos soberanía interior, porque claramente, compañeros, yo soy porteño, pero vi al país federal cuando me fui a vivir al sur, a los 30 años, y entendí desde el mensaje tan claro de Néstor Kirchner o de Gildo Infran en Formosa, el propio Gerardo Zamora en Santiago, vi desde ese mensaje el propio José de la Sota en Córdoba, que no es nada que ver con Schiaretti, que tiene una visión totalmente subsumida a los intereses de la agroexportadora, tenían una visión provincialista, una visión localista, que sin ninguna duda tendían a construir un país más soberano, más independiente, con mayores potencialidades. Creo que hay que liberar las fuerzas creativas, la potencia creativa, la potencia de la riqueza del interior, y la única manera es que a partir de la nacionalización del comercio exterior, cuya administración deberá ser llevada equilibradamente por la nación, pero con todos los estados federales opinando, participando y decidiendo cómo los excedentes exportables del país se aplican para lograr el desarrollo armónico de la Confederación. Creo que tenemos que pujar por una nueva constitución. Creo que el contenido liberador y antiimperialista de esa constitución va a estar dado en la consolidación de los liderazgos de nuestros dirigentes del interior. Muchos dirán, este vuela muy alto, piensa en utopías, pero yo lo que digo, muchachos, queridos amigos y compañeras y compañeros, que el grado de gravedad de la crisis que transitamos es tan profundo que si no empezamos a generar, a soñar, a imaginar utopías liberadoras a partir de la unidad nacional, pero no la unidad nacional de cuentos que te venden en Buenos Aires, que solamente es para seguirnos chupando la sangre a las provincias del interior, sino la unidad nacional producto de los liderazgos consolidados del país federal, vamos a lograr la salida de esta crisis tan profunda en la que nos metió el neoliberalismo, pero en la que nosotros también hemos sido cómplices y responsables. No quien les habla, porque tengo la conciencia muy tranquila de todo lo que hice con dirigentes como Gildo en Formosa y en otras tantas provincias, tanto en la de Buenos Aires, donde estoy viviendo ahora, como en Santa Cruz, como en Tierra del Fuego. En todas las provincias argentinas se llevó adelante una tarea transformadora y yo diría revolucionaria. Así que yo no soy un gran disertante, no me gustan los discursos demasiado largos. Si hubiera preguntas, me gustaría responderlas y avanzar. Creo que tenemos que avanzar en la tesis de una nueva constitución que reconfigure aquel sueño de nuestros padres de la patria. Yo la verdad que no coincido en nada con los norteamericanos, en casi nada,
pero les tengo un enorme respeto cuando ellos hablan de su constitución, cuando ellos hablan de su federación. Ellos son una federación, no es jodan, no es, no es patrimonio de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas la federación. Estados Unidos fue una federación antes de la creación de la Unión Soviética. Brasil es una federación, México es una federación, Rusia hoy es una federación. O sea, no estamos hablando de un proyecto utópico, descabellado, sin anclajes en la realidad. Estamos hablando de un proceso político profundo, concreto, que tiene raigambre en el mundo, como les gusta decir a los neoliberales, de integrarnos al mundo. Bueno, imitémoslo en sus mejores cosas, no en las peores. Y los yanquis, cuando hablan de su constitución, de su federación, hablan de los padres fundadores. Nuestros padres fundadores, indudablemente, han sido Rosas, han sido Facundo, ha sido Felipe Varela, ha sido todos aquellos, el Chacho, todos aquellos caudillos que se opusieron a la hegemonía porteña. Juan Felipe Ibarra, y ¿por qué no? Ahora también personas y, digamos, conductores como el gobernador de la provincia de Formosa, que sin ninguna duda encarna un proceso de transformación y de desarrollo. Pero evidentemente, si el marco institucional no está dado, eso va a tener un techo, y ese techo no nos lo merecemos, ni los formoseños, ni los argentinos en general. Cada una de las provincias de Argentina tiene un enorme tapón en su crecimiento que está dado en esa polis griega que denominaron Cava, que ya ni nombre tiene, que es una ciudad que en definitiva le robaron a la provincia de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es la capital de la provincia de Buenos Aires. Lo del Distrito Federal se lo regalaron a los radicales en el 1994 con esa constitución que es más unitaria que la de 1852, y en eso tenemos que ponernos a trabajar, a debatir, a instalar este tema, porque evidentemente el neoliberalismo y este préstamo del fondo y esta sumisión de la Argentina a este endeudamiento nefasto, sin ninguna duda en algún momento, más temprano que tarde, va a marcar una profunda crisis y un profundo colapso de esta doctrina económica que hace que la Argentina, que en el mundo 10.000 familias tengan más patrimonio y riqueza que el resto de los 7.000 millones de habitantes. Esta situación de desigualdad, de hegemonía, de pérdida de soberanía de las naciones, en algún momento va a colapsar, va a tener su Waterloo, y bueno, en ese momento tenemos que estar preparados para llevar adelante aquellas ideas que fueron los sueños de nuestros padres fundadores y que era la garantía de la soberanía nacional, que de eso se trata la charla de hoy. Así que les agradezco muchísimo la atención y bueno, le devuelvo la palabra a Alejandro o a la compañera que estaba moderando. Muchísimas gracias. Compañero, aquí Tadeo Castiglioni pregunta: en Neuquén tenemos un gobierno extremadamente provincialista, aún así tienen una dependencia total de los recursos provenientes del Estado Nacional. ¿Cómo se podría trabajar para quitar dicha dependencia? Justamente porque hay que modificar el origen del recurso y el destino, más que el origen, el destino del recurso. Neuquén, como Santa Cruz y otras provincias petroleras, produce gas y petróleo. Y el proyecto de ley de hidrocarburos que se enviaron, que el gobernador de Neuquén lo objetó, las provincias son convidados de piedra. Néstor Kirchner también era un gobernador provincialista, a lo mejor con una ideología vinculada al peronismo. Pero si no está dada el marco institucional, vas a encontrar, como el gobernador de Formosa, personas que están dispuestas a dar la pelea por el federalismo y por la soberanía y por la autarquía de recursos. Pero si no vamos a un proceso de reforma o de discusión de una reforma constitucional, nosotros no podemos conformarnos con la Constitución del 94. Sería una capite diminutio como país y sería una vergüenza histórica que los argentinos, que los hijos de esta patria, accedan a naturalizar esa Constitución
que es absolutamente contrario a los intereses de la patria. Querido Julio, es un placer escucharte, porque aparte toda la matriz de lo que has desarrollado es la matriz de esta organización de Argentina Nuestra Casa, es la posición y las propuestas que tenemos como visión hacia el futuro. Ahora, vamos a leer, Milena va a leer ordenadamente las preguntas que hagan los compañeros en el chat, por favor. Entonces Milena va a ir dando un orden a las preguntas. Tranquilo, que Milena Pero entonces la conduzca. mientras Milena se organiza, yo te voy a hacer una pregunta, Julio, que es en relación, como vos estuviste con Néstor en un momento tan difícil cuando tomaron el gobierno en el 2003, es la cuestión de la relación de fuerza. Mira, Alejandro, hay como una cultura de la resignación. No se puede hacer más que esto porque no hay relación de fuerza, no se puede. Es como que nos han instalado el no se puede, sin decir si se puede del otro, sino el no se puede. No se puede nacionalizar el río, no podemos construir una draga para dragar el río, no podemos construir un barco para trabajar nosotros el río o el mar, no podemos trabajar en las cordilleras sin que vengan las multinacionales, no podemos. Podemos mandar, eso sí, tal vez un satélite al espacio hecho por los chicos, pero no me toquen los intereses de las transnacionales y del río privatizado que tenemos, el único río que tenemos en la Argentina de tráfico, ¿no? Pero se viene con el discurso de la relación de fuerza. Cuando ustedes asumieron con Néstor, asumieron con un 22%, y los votos, si bien ganaron en Formosa, Formosa no movía el amperímetro. ¿Cómo hicieron o cómo pensás o qué le decís a esos compañeros que vienen a correrte, incluso por el lado del progresismo, con el tema de la falta de correlación de fuerza? Mirá, en principio el tema no es poder, sino es hacer. Si vos haces, es porque podés. Y si no haces, es porque no podés. No hay un término medio entre lo fáctico y la idea. Vos tenés una idea y la llevas adelante. Néstor siempre nos enseñaba que no había que vivir con piedra en el zapato cuando se ejerce el poder. Uno tiene que estar liberado de cualquier otro. ¿Viste? Cuando nos íbamos de vacaciones, eso nos decía, no, ahora nos toca este en otro momento, no pierdan tiempo en pelotudeces, en cosas que son insignificantes. Y ese ejemplo lo daba históricamente. Me acuerdo que el día que volvimos de firmar el acta de reparación histórica, fue esa famosa declaración de Nazareno en la Corte, y él decidió enfrentarlo. No al revés de lo que se hizo ahora. Porque, a ver, nadie le imputa a este gobierno haber tomado deuda. Nadie le imputa a este gobierno haberse robado el ingreso de la deuda. Pero sí lo que le imputamos es la inacción. Es decir, no haber llevado adelante los procesos acusatorios. No estamos hablando de convivencia. Estamos hablando de el deber que tenés como funcionario de denunciar un delito y de exigir. Para eso tenemos poder legislativo y poder ejecutivo, y exigir que la justicia funcione, no que sea justa, que funcione, que no sea lobiada por intereses espurios y antinacionales, como pasó en la Argentina. Yo te voy a contar un caso. En una oportunidad viajamos a Francia. El presidente de Francia en ese momento era Jacques Chirac, que era una especie de descendiente de Gaulle, en línea directa, un hombre de la centroderecha francesa. Hoy te diría que sacando Putin en Europa no encontrás un dirigente de ese volumen. Y bueno,
fuimos al Palacio del Eliseo, que es donde tiene la sede del gobierno francés, es una especie de desayuno. Fuimos con Kirchner y que estaba Cristina también, pero el presidente era Néstor. Entonces Néstor le plantea a Chirac, con una claridad meridiana, todo el informe que yo tenía hecho sobre Aguas Argentinas, que era un desastre irrecuperable y que no había manera. ¿Sabés lo que pasa, Alejandro? Con la caída de la convertibilidad, todos los contratos de concesión del menemismo estaban muertos. En términos, olvídate de los usuarios, en términos de la expectativa de rentabilidad que tenían los que habían tomado eso era como vender agua en dólares, y bueno, pero era su expectativa. Cuando se cae la convertibilidad, eso se deshace en 1000 pedazos. Y cuando asume Néstor la idea de indexar o dolarizar, bueno, eso era hablar de dolarizar. Vos fíjate que hoy, me olvidé de comentarlo, fíjate vos, el Fondo Monetario saca un comunicado que había habido un principio de acuerdo, dice, y el gobierno argentino va a sacar los subsidios a la energía eléctrica. ¿Cómo pueden decir que no va a haber ajuste si no va a haber subsidio a la energía eléctrica? Cuando en la época de Macri, cuando no había subsidio o el subsidio había sido reducido, el costo de la energía eléctrica por familia era cerca del 20 y pico por ciento, 21, 22% del ingreso familiar. Cuando estaba Néstor de presidente, era el 9%. Bueno, aún siendo el 9%, si te la aumentan, es un ajuste, claramente. Y si a eso le sumas la inflación, si a eso le sumas el trabajo precario, el trabajo en negro y demás, bueno, tenés un panorama dantesco. Bueno, Néstor le explica con una claridad meridiana los problemas de la compañía. El presidente francés no condenó a Suez. Para darte una idea, Aguas de Suez en Francia podría ser acá Techín, para darte una idea de un grupo muy importante. Y el tipo le dijo, mire, presidente, Chirac a Kirchner, si eso supone una piedra en el zapato, quitémosla. Textual. Y cuando salimos me dice, viste que usó el mismo ejemplo que uso yo, porque este tipo sabe lo que es el poder. Y bueno, esto fue ponerle un jueves. Tal vez el viernes a la tarde volvimos a la Argentina. El martes a las 12 del mediodía yo entraba y ponía en funciones a Carlos Ben al frente de Agua Argentina. En 48 horas lo hicimos. Es decir, nosotros, desde que yo entré como interventor a YPF y salió la ley de nacionalización, pasaron creo que 16 días. Cuando yo ingresé a YPF a las 12 del mediodía, a la 1 estaba almorzando con todos los gobernadores de provincia petrolera. Estaba Gildo, él se va a acordar. Estaba Gildo presente ahí. Eso molestó mucho. Por eso mi intervención duró 90 días nomás y después, lamentablemente, ese fue. No, la dirección que siguió la empresa no fue la correcta y hoy, lamentablemente, una empresa que debiera ser testigo del Estado y de los consumidores de energía en la Argentina ante la empresa privada parece un testigo de la empresa privada ante el Estado. Es la primera que aumenta las tarifas. Bueno, esto marca la diferencia de los tiempos. No convivir con lo que es extraño, lo que es enemigo, lo que atenta para que vos puedas actuar. Porque no se trata de poder, se trata de actuar. Después, como decía él, cuando seamos viejos, por él, lamentablemente falleció joven, pero yo lo voy viendo, pues ya tengo 72. Hemos ganado batallas y también he sabido perder batallas muy duras, pero le puedo contar a mi nieto que di la pelea. Néstor siempre lo decía, que por lo menos le podemos contar a los compañeros en la básica, o a los nietos, o a los amigos, o a los hijos de los amigos, mirá, tuvimos este quilombo, lo encaramos y perdimos, pero dimos la batalla. Y de última, esa batalla perdida, fíjate vos, la vuelta de obligado, la federación la perdió. Y sin embargo, fue una derrota
por lo menos inicial, para el imperio que quería imponer la política del río abierto, lo que hay hoy, es lo que hay hoy. Y hablando del río, este gobierno tuvo dos grandes, primeramente, que obviamente volviendo al tema original, no hizo las denuncias judiciales, simplemente se acopló como querellante en una causa, pero no denunció claramente, más le hizo una misa a Macri antes de asumir. Cuando vos le haces una misa a un tipo, decís, bueno, lo perdonamos, vamos a ser hermanos como hermanos. El tipo había metido a los compañeros de gabinete preso. ¿Cómo le va a hacer una misa al hijo de puta? Yo estaba preso, lo vi en la cárcel, eso. ¿Qué hubieras pensado vos en la misma circunstancia? Bueno, esto es lo que no se puede convivir con el enemigo. El general Perón era muy duro, pero decía, al enemigo ni justicia. Porque esto es una guerra, viejo. Y en la guerra vamos a ver que los parámetros judiciales, y si la justicia funciona mal, yo seguramente vamos a ir con mi compañera a la marcha en la corte y todo demás el martes. Pero yo lo que creo, que así como se va a tribunales, hay que ir al Congreso y hay que ir a Plaza de Mayo a reclamar para que esos poderes que son, junto con la justicia, parte de una república, funcionen y se controlen entre sí. Porque acá pareciera que el único control, lo hace la justicia, impulsada por Clarín, sobre algunos que no fuimos funcionales a la política esa, vamos a hacer lo que se puede, no vamos a irritar al otro. No es así. Para nosotros, la reta debiera ser el enemigo a derrotar en la elección. Y no tendríamos que medir esfuerzos para hacerlo, no llamarlo amigo Horacio, porque Horacio no es amigo nuestro. Horacio es representante de todos esos intereses que son acreedores de hoy de la Argentina, tanto los privados como lo de el sector público o las deudas soberanas, que es la del Fondo Monetario, el propio Duhovne, que es un hombre muy torpe, una persona que de política, evidentemente no sé de economía, porque no soy economista, pero de política no entiende nada. El propio Duhovne dijo el otro día que mirá, lo del fondo, qué bueno que está, porque esto evitan que estos hagan políticas activas de recuperación de derechos, de protección a la niñez, de fomentar la educación, o de generar un país federal, que eso es lo que a ellos les aterra. A lo que les aterra en Buenos Aires es eso. Por eso les tienen tanto miedo que la Constitución dice que es un país republicano, representativo y federal. Pero nunca fueron federales. Tienen tanto miedo de decir, no, hubieran dicho unitario. Hay países unitarios, Chile es unitario. Qué sé yo, no sé si le va mejor o peor. Y salir también de este concepto, no de este concepto, yo tengo un enorme respeto por la República y los valores republicanos, pero esta República, muchachos, está terminada. Es decir, Francia va por la quinta República. ¿Estamos? O sea, se puede cambiar. Y si hacemos una federación es mucho mejor, porque representa más nuestros orígenes, representa más la idea y el sueño de nuestros padres fundadores. Ahí está la soberanía, recuperar esa línea. Los yanquis dicen, no, porque la segunda enmienda de la Constitución dice los padres fundadores. Bueno, siempre se refieren a ellos. Obviamente, esos padres fundadores querían el libre comercio, absoluta libertad individual. Nosotros pensamos en un proyecto más colectivo, no colectivista, más colectivo y profundamente antiimperialista, y de liberación nacional. La Argentina necesita un proceso de liberación nacional y evidentemente las instituciones que no han funcionado, que han traicionado ese camino, deben desaparecer y ser cambiadas por otra muy rápidamente. Y si no, la crisis se va a extender en el tiempo y las consecuencias después van a ser dramáticas. Gracias, Compañero, ahora tenemos muchas preguntas y muchos mensajes. No quiero quitarle la voz a ninguno de los compañeros que están, así que voy a condensar algunas de las preguntas. Sí, porque yo también tengo un límite de tiempo después, por favor.
Así que en Quisiera que principio, nadie se quedara con compañeros, su respuesta. Coordinámelas, por favor. sí, en principio sobre la localidad, cómo hacer para construir esta visión en la localidad de cada uno, qué es lo que se puede hacer. El compañero Vittel dice, que es el hijo de Avelino Vittel, la necesidad de una nueva construcción es innegable y debe ser a partir de la Constitución de 1949. Sampaio, en 1973, ya veía la necesidad de actualizarla. ¿No cree, compañero, que además no sería bueno que las provincias puedan dictar sus códigos de fondo en el entendimiento de esas herramientas delegadas a la nación como una forma de disciplinarlas? Totalmente de acuerdo con el compañero. Eso y muchas cosas más. Pero en el caso de los códigos de fondo, vos lo ven en Estados Unidos, cada estado tiene y tiene una justicia federal muy fuerte también. Pero el Estado, la frontera del Estado, la frontera del Estado. Tiene una autonomía absoluta. De hecho, fíjate cómo eligen al presidente. Cada estado, de acuerdo a la cantidad de habitantes, tiene su cantidad de electores, un colegio electoral, al que creo que hay que volver. El voto directo no representa los intereses de los federativos, claramente. No es federal. María Luz quiere agradecerle personalmente su labor en el PET Alcance 1 y 2. Dice que gracias a usted continuó con la especialización en urbanismo. Hoy mucho está hecho, pero falta mucho más. Y la pregunta es si es posible trabajar en el PET para federalizar y acompañar lo que usted acaba de explicar brillantemente. Mira, lo que hay que volver a la idea de un ministerio de planificación. La planificación tiene que privar sobre otros aspectos menores. Cuando digo la infraestructura no es menor a la planificación, pero si no responde una planificación, y la compañera me va a entender bien, obviamente no va a cumplir el objetivo para el que la hemos pensado o la hemos imaginado. Entonces, tenemos que trabajar fuerte en ese sentido, muy fuerte en ese sentido. Ahora, en el caso de los PET, nosotros estamos trabajando y empezamos a recorrer. Hay que ir a la localidad. Mira, la localidad se rescata en tanto y en cuanto el funcionario nacional la visite o le dé participación. Nosotros, por ejemplo, en el plan Más Cerca, convocamos a los intendentes junto con los gobernadores de la provincia y generamos un proceso de desarrollo de pequeñas infraestructuras que estaban funcionales esencialmente a las necesidades que había planteado la devaluación del año 2014 para reactivar cada localidad. Nosotros le dábamos obras a los municipios y le decíamos, si no hay empresas pequeñas que la puedan llevar adelante del municipio, lo hacen por ustedes, por la administración o con una cooperativa, pero con gente del lugar. Tratar de recuperar el circuito económico local y potenciarlo, porque el circuito económico local existe. Lo que tenemos que tratar de potenciar. Bueno, hacíamos reuniones en el Salón Belgrano, ex Salón Padilla del Ministerio de Economía de la Nación, que era donde se reunían habitualmente los ministros de Economía con estos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo compañeras que a veces venían en lugar de los intendentes o compañeras intendentes, jefas de comunas, pequeñas localidades, no eran solamente intendencias, a amamantar a sus bebés en ese salón mientras trabajábamos. Eso es muy importante. Y paralelamente a eso habíamos lanzado un plan quinquenal que iba a ser 2015-2020 para poder materializar y darle puesta en marcha a las 3 presentaciones que hubo del programa de desarrollo estratégico territorial. Bueno,
eso se perdió, se terminó el ministerio. Eso no era que debido se ponía un mameluco y se ponía a laburar. Me acuerdo que había 2 planificadoras físicas, una era Graciela Oporto, que era la secretaria del área de subsecretaria de Obras Públicas, y Marta Aguilar, que había sido compañera mía de la facultad, que ella era planificadora. Yo soy arquitecto nomás. Alejandro me dice ingeniero, pero soy arquitecto. Igualmente, he trabajado muchísimo con los ingenieros y hemos hecho infinitas obras de ingeniería, lo que no me acredita como ingeniero. Eso lo quería aclarar, pero muy al pasar, porque muchos me confunden en ese sentido. Así que bueno, eso, los códigos de fondo y tantas otras políticas tienen que ser privativas de los estados federales, porque la Argentina nació así. Compañero, las últimas que las he condensado también son respecto de cómo hubiese usted acordado con la deuda o estafa del Fondo Monetario, y también si esto marca un con antes todos y los un responsables después. procesados. Si esto Con marca todos los responsables estuvieran procesados o indagados, o hubiera tenido una política muchísimo más dura, como la que tuvo Néstor con la Corte. Dijo, así que ustedes me quieren dolarizar la economía, bueno, vamos a ver, yo mañana les pido el juicio político. Y al otro día se fueron todos. Bueno, lo mismo. El poder, y ustedes en Formosa, no sé si vos sos formoseña, porque veo que hay gente de toda la provincia, lo tienen en Gildo. Él toma decisiones, asume el poder que la gente le dio, porque mostrarse débil es como traicionar al electorado, es quebrar el contrato electoral. Y por eso después están los resultados electorales que vimos. El gobierno perdió escandalosamente la elección, sobre todo en las PASO, producto del abandono del programa del 2019, que estaba esencialmente parcado en el libro de Sinceramente, con el cual no coincido en todo, pero ahí habían los principales lineamientos que el actual presidente repitió, pero evidentemente no lo sentía. Si lo hubiera sentido, no le hubiera hecho una misa a Macri. Lo que hay que hacer con Macri, no digo que hay que ponerlo preso, hay que procesarlo, y la justicia, controlada por el Poder Legislativo y controlada por el Poder Ejecutivo, controlada, cuando digo controlada, el control cruzado que debe haber entre poder en una república. No digo rompiendo la independencia, no, cumpliendo el rol que le dieron, llevando adelante los juicios políticos que tengan que llevar adelante. El Senado es el que designa jueces, el que puede pedirle explicaciones. Bueno, estas cuestiones. Y la última, que ya sabemos que se tiene que ir, pero es simplemente, ya lo marcó, pero si hay un antes y un después en el frente de todos, después de este acuerdo que firmó Fernández. Mira, yo voy a ser honesto con ustedes, yo no formo parte del Frente de Todos, no me siento oficialista. Desde un primer momento, te diría, porque yo conozco a Alberto. Alberto fue quien llevó a Lustó de ministro de Economía de Cristina. O sea, a ver, ahora de viejo me olvido de algunas cosas, pero de otras no. Es decir, hay cosas, la memoria en política es un elemento fundamental. Vos no podés hacer política si no tenés memoria. Perfecto. Yo les agradezco a todos la atención que me dieron. Ale Krivitsky lo va a despedir, compañero. Y principalmente a Alejandro, que fue el que me invitó, que siempre voy a estar disponible para ustedes, para los temas de los que quieran conversar, y agradecerles que me hayan escuchado este rato. Muchas gracias, compañero Julio. Estuviste presente en la fundación de esta corriente nacional que cuenta con compañeros en casi todas las provincias. Estuviste el día con un video, el día que lanzamos. Y quiero decir que la posición que tiene el compañero Julio fue la única discrepancia que tuve en su momento con Julio, porque Julio me dijo: mirá, yo en este gobierno yo no me siento oficialista, si vos vas a lanzar esa corriente, la vas a hacer por adentro, yo no participo de esa forma, sino contá conmigo. Y en realidad
el planteo nuestro era, bueno, desde adentro vamos a plantear las cosas que tenemos que plantear, que es todo lo que ha planteado Julio, es exacto y calcado a lo que planteamos nosotros, pero sin sacarle apoyo a esto, porque afuera lo que viene es peor. Hoy ya no sé, hoy, a partir de hoy, y para aquellos que nos ven por video después de este Zoom que está en vivo, hoy es el día en que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, porque esto tal vez se vea el lunes, el martes, otro día, o dentro de un mes, o dentro de un año, o un siglo, que se sepa que lo que está diciendo el compañero Julio es a horas de haberse comprometido la soberanía nacional. Y eso también lleva a que revisemos y veamos nuestro accionar político en Argentina, en nuestra casa, y en el conjunto de los compañeros. Lo que sí tenemos total coincidencia, absolutamente coincidencia con Julio, es que el justicialismo, la doctrina justicialista, representa al movimiento nacional de liberación nacional y social, y como movimiento, el único movimiento antiimperialista. Si no descolonizamos a la militancia peronista, Argentina está perdida. La descolonización comienza por el peronismo. Pues si la herramienta institucional es el federalismo. Totalmente. Que es nuestra propia esencia. Yo te reitero, nunca vi en el Frente de Todos esa... Creen que con cambiar la capital ya está. Yo la verdad que fui, soy y seré peronista hasta el último minuto de mi vida. No voy a cambiar. Gracias, Julio. Y compañero, estamos profundamente agradecidos. Sí. Compañero, les voy a pedir a Julio que se quede 2 segundos más porque vamos a desmutear los micrófonos para que pueda usted escuchar nuestro aplauso de agradecimiento por haber compartido con nosotros su sabiduría. Así que, por favor, ya se pueden desmutear todos. Cada nuestro aplauso para el compañero Julio. Gracias, Julio. Todos triunfaremos. Siempre daremos un grito de corazón, pero por ese gran argentino que Ese es un poco que está casa del pueblo batiendo al pero qué grande son. Y general, cuánto vale, pero un gran conductor es el primer trabajador. El pueblo entero Gracias, Julio. Gracias. Grande, Julio. Gracias, Julio, por esto. Gracias, Julio. Gracias, Julio. ¡Bravo! Excelente trabajo. Gracias, Julio. ¡Bravo! Bueno, compañera Milena, compañeros de Argentina Nuestra Casa, los compañeros que se han acercado hoy a este fogón de Argentina Nuestra Casa, queremos decirle de que todos los viernes a esta hora nosotros hacemos talleres de descolonización mental. Todos los viernes hay talleres de descolonización, como el que ha participado hoy el compañero Julio De Vido. Todos los martes por Telegram hacemos nuestras reuniones orgánicas donde todos participan, donde todos tienen voz, y tenemos talleres complementarios durante la semana